De mendigo a hombre millonario. La inspiradora historia de un hombre negro. Dicen que la vida puede cambiar en un instante, y esta historia lo demuestra con fuerza. Imagina un joven que apenas tiene 17 años, viviendo en uno de los barrios más olvidados de la ciudad, donde las calles gritan pobreza y las casas parecen caerse a pedazos. Ese joven es Pedro. Un día cualquiera, sin nada en los bolsillos, sin café en la mesa y con el peso de su madre enferma aplastándole el alma, Pedro se desploma en su propio hogar. Un desmayo que más que físico duele en el corazón. Pero aquí no termina la historia. Apenas comienza un giro que nadie vio venir. En ese mismo instante, cuando todo parecía hundirse en la oscuridad, aparece Eduardo. No es cualquier persona, ni un vecino más. Es un hombre del mundo opuesto. Un millonario de esos que salen en revistas brillantes, con traje impecable y una mirada que lleva siglos guardando secretos. Eduardo llega envuelto en misterio y vieja ser. Pedro se debate, atrapado entre el miedo de abrir viejas heridas y la esperanza de encontrar a ese padre desconocido. No sabe si podrá aceptar a Eduardo, pero algo en su pecho le impulsa a intentarlo. La imagen que nunca olvidará es la de su propio aprendizaje, tratando de andar en bicicleta en medio de la calle polvorienta, con los ojos llenos de ansiedad y ganas de ser libre. La bicicleta es más que un juguete, es la promesa de un futuro distinto. Quizás un escape a tanta angustia. La tensión sube, las palabras no dichas se cuelgan en el aire, y el peligro de Leonardo se acerca. Sus amenazas son oscuras, como un trueno anunciando tormenta. No solo ponen en riesgo la salud de Mariana, sino todo lo que Pedro empieza a construir con Eduardo y su madre. Sin embargo, en medio de este caos implacable, empiezan a surgir destellos de esperanza. Unas pocas risas furtivas, una mirada cómplice, el temblor de manos al enfrentar el miedo. ¿Podrán Pedro y Mariana romper las cadenas del paz? No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! La tensión seguía en el aire. Cada segundo pesaba como un ladrillo. Pedro estaba atrapado entre la sombra de su tío Leonardo y la esperanza que ofrecía Eduardo. La imagen de su madre, enferma, le retumbaba en la cabeza. ¿Podremos romper las cadenas?, se preguntaba, mientras miraba a Eduardo, su padre inesperado, que tenía una mirada esperanzadora, pero que también cargaba su propio pasado lleno de secretos. Fue en medio de esa confusión, cuando el sonido de un cristal rompiéndose en la cocina hizo que el corazón de Pedro se detuviera. Miró hacia el pasillo, donde su madre estaba. ¡Mamá!, gritó, mientras corría hacia ella. Pero a medida, el nombre de su tío salió atropellado de los labios de Mariana. Allí estaba él de pie como una sombra oscura, un destello metálico en su mano. Pedro sintió un frío helado recorrer su cuerpo. Era un cuchillo, y la mirada de Leonardo era peligrosa, llena de furia y resentimiento. ¡Basta, Leonardo!, gritó Eduardo, su voz resonando en la habitación como un trueno. Pero la mente de Pedro estaba ya decidiendo, entre el miedo y el instinto, cómo actuar. Y entonces, todo se volvió un caos. Leonardo saltó hacia adelante, y la rabia en su rostro era palpable. Tú no eres su padre, Eduardo. Eres un desconocido. No puedes llevarte a mi hermana y a su hijo.
Los gritos se mezclaron con el sonido de la lucha. Pedro sintió su corazón latiendo en su garganta mientras saltaba entre ellos. La oscuridad de la habitación se hizo más pesada como un manto de pesadumbre. Ella, su madre, estaba a un lado, sumida en un dolor silencioso. «No te atrevas a tocarme, Leonardo», le respondió Mariana, con la voz quebrada pero desafiante. El valiente grito de su madre hizo eco en el pecho de Pedro, y a pesar del miedo, empezó a empujar a su tío lejos de Eduardo. Cuando pensó que todo podría calmarse, se escuchó una explosión, un disparo. El mundo entero se detuvo. Pedro y Mariana miraron a Leonardo, que tenía un revólver del que antes nunca habían oído hablar. El aire se volvió denso, el tiempo se detuvo, y todo lo que pudo pensar Pedro fue en su madre, la mujer que lo había dado todo y que ahora se encontraba en peligro. «¡No!», gritó, mientras corría hacia él, sintiendo que el nudo en su pecho crecía, pero no había vuelta atrás. No podía permitir que su madre sufriera más. En ese mismo instante, un destello de luz iluminó la mirada de Eduardo, que se lanzó hacia Pedro, intentando protegerlo. La balazo iba directo a él, pero entonces un grito de «¡Sga!». Pedro vio a su madre caer al suelo. Un charco de sangre se extendía bajo ella. El rostro de Mariana mostró un dolor tan profundo que Pedro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto?», se preguntaba con el peso de la desesperación aplastando su corazón. Cuando la realidad se asentó, lo que Pedro ignoraba era que esa bala había revelado un secreto más oscuro. El grito de Mariana resonaba aún, pero en sus labios murmuraba un nombre. «Pedro, eres hijo mío, hijo de Luis». La realidad lo golpeó como un rayo. Pedro dejó de respirar. Luis, ese nombre resonó en él, pero era un misterio. ¿Acaso había más entre su madre y Eduardo de lo que sabía? En un instante, todo lo que creía conocer se desmoronó. Miró a Eduardo y vio el horror pintado en su rostro. ¿Qué demonios está pasando? El grito mudo de Pedro atrapó a todos, mientras una nueva incertidumbre se cernía sobre ellos. La historia apenas comenzaba, y el dolor ya había dejado una marca imborrable. Lo único seguro era que el pasado, que creía que le pertenecía, podía ser mucho más complicado de lo que jamás imaginó. La realidad lo golpeó como un rayo, pero antes de que Pedro pudiera procesar lo que había oído, el sonido del móvil de Eduardo rompió la tensión en la habitación. Era un tono agudo, desconcertante en medio de la tormenta emocional. Eduardo, visiblemente alterado, extrajo su teléfono con manos temblorosas. ¿Qué está pasando?», preguntó Pedro angustiado. La voz de su padre repentinamente cambió. «Necesito contestar», murmuró, mirando la pantalla con ojos llenos de un horror que hizo que el corazón de Pedro se encogiera. Las palabras ahogadas de Mariana resonaban en su mente, mientras su padre se alejaba. Sin importar la lucha que se desarrollaba frente a ellos, Pedro sintió que él gritó, su voz rasposa y llena de desesperación. «No puedo permitir que esto pase. No otra vez». Pedro frunció el ceño, mirando a su padre mientras intentaba entender la situación. El rostro de Eduardo tornó un matiz de pálido a carmesí. La tensión en sus hombros se volvió palpable. De repente, la voz del otro lado del teléfono hizo que todo se detuviera. Los murmullos del entorno quedaron silenciados. «Luis, ¿qué has hecho?», se oyó ruidosamente. El nombre resonó como un trueno. «Luis». Esa palabra era más que un eco.
Era un disparo directo en el corazón. Pedro sintió que se le erizaba la piel. Miró a Eduardo, buscando respuestas, pero en su mirada había más miedo que alivio. «No quiero volver a perderte, te lo suplico». La voz al otro lado vibraba entrelazada con un pánico profundo. Los ojos de Pedro se abrieron de par en par. Esa voz, algo en ella le sonaba familiar. El pálido rostro de Eduardo se tornó en un frío helado al escuchar lo que su interlocutor respondía. «Aún tengo los documentos, y puedes perderlo todo. No olvides lo que soy capaz de hacer». La habitación se llenó nuevamente de tensión. El tiempo se detuvo y todo se volvió un torbellino de emociones. «No, por favor», respondió Eduardo, mientras retrocedía, como si el teléfono estuviera ardiendo. «Tú no sabes, pero yo soy su padre». Pedro sintió un nudo en la garganta. No solo estaba luchando por su vida, por la salud de su madre, sino que ahora su padre estaba revelando un oscuro secreto que, además de marcar su vida, amenazaba con destruirla. ¿Qué papel tenía Luis en toda esta tragedia? «¿Quién demonios es Luis?», gritó Pedro. El control se le escapaba de las manos. Su cabeza daba vueltas y todo perdía sentido. Los gritos de su madre, el revólver de su tío, el destino incierto que les aguardaba, se mezclaron con este nuevo enigma. «¡Pedro!», dijo Eduardo, con una voz desgastada. «Luis es». Y en ese instante, una explosión atronadora resonó detrás de ellos. Una figura oscura emergió de las sombras. Un disparo, el eco resonó en las paredes, seguido por un grito estridente. La figura era imponente, su rostro oculto tras una máscara. «¡Eduardo!», gritó. «¡Es hora de cumplir!». El caos estalló, las luces parpadearon y se oyó el sonido de un cristal rompiéndose. El corazón de Pedro latía con furia mientras miraba a su padre, que se horrorizaba ante el invasor. «No», gritó Pedro, intentando proteger a su madre, pero las manos temblorosas no podían hacer nada. En ese momento, una explosión de luz iluminó la habitación, y lo último que vio fue a Eduardo caer al suelo, gritando el nombre de Luis, mientras manos oscuras lo apresaban. Pedro, en un instante, se dio cuenta de que su vida iba a cambiar para siempre. No solo estaba relacionada con la gente que amaba, sino con secretos a los que nunca había estado preparado. María, el revólver, todo era parte de un rompecabezas que apenas comenzaba a mostrar su imagen. Sus ojos buscaron a su madre, pero el grito que salió de sus labios moría en el aire. Todo era un caos, y la única pregunta que quedó flotando en su mente era: ¿quién era en realidad Luis? Bajo el peso del terror, su vida se desmoronaba, y en el fondo, un nudo se formaba. ¿Podría escapar de la eterna sombra de su pasado? Todo. Pero en medio del caos, todo lo que podía pensar era en Eduardo, cuyo cuerpo caía al suelo, envuelto en gritos y oscuridad. «¡Eduardo!», gritó, su voz resonando con una mezcla de desesperación y puñetazos de miedo. Pero nada podía silenciar la tormenta dentro de su mente. Sus ojos se fijaron en la figura oscura que había entrado como un espectro. El invasor, de pie en la penumbra, llevaba una máscara que ocultaba su rostro. Ese hombre emanaba una energía poderosa, como si el mismo aire se encogiera a su alrededor. Pedro sintió que una ola de terror lo ahogaba. «¡Detente!», gritó, sin saber si hablaba a la figura o a su propio miedo. Fue entonces que el hombre habló. Su voz era profunda, fría, como el sonido de una campana lejana. «¿Creías que podrías escapar tan fácil de lo que te pertenece?». Las palabras se deslizaron como un hielo afilado en la piel de Pedro. Pertenencia. ¿Qué significaba eso? ¿A qué se refería ese hombre?
Sus ojos buscaban respuestas, pero todo lo que encontró fue oscuridad. De repente, el hombre se volvió hacia Eduardo, quien yacía en el suelo, sujetándose el abdomen con manos temblorosas. La mirada de Eduardo se encontró con la del hombre, y en sus ojos había un destello de reconocimiento, de horror, que estremeció a Pedro. «No, no puede ser», susurró Eduardo, como si la verdad estuviera desgarrándose entre ellos. Pero el hombre oscuro no se detuvo. «La sangre, Eduardo, la sangre siempre te alcanzará. No se trata solo de ti, de tus secretos, se trata de lo que eres». Pedro sintió que se le perdía el sentido. ¿Qué secretos? ¿De qué estaba hablando? Y entonces, en un instante que pareció eternidad, el hombre dio un paso adelante. La máscara se deslizó, momento en que Pedro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Luis», murmuró Pedro, cuando el rostro del hombre se vislumbró al destello de una luz intermitente. Luis, el nombre que había resonado en su mente, un eco de confusión. Pero ahora no era solo un nombre, era un rostro, uno que llevaba en su memoria, un rostro que había creído perder para siempre. Pedro sintió que el aire se le escapaba. «¡No! ¡No puede ser!». El rostro de Luis estaba marcado con cicatrices, un pasado que hablaba de dolor y abandono. «Tu madre lo sabe, Pedro. Ella eligió ocultarlo, protegerte de mí». Pero la verdad siempre encuentra la salida. Las palabras lo atravesaron como un rayo. La traición, el dolor, la rabia, todo estalló en su interior. En un instante los roles se invirtieron. Aquel hombre oscuro que había aterrorizado su vida durante tanto tiempo ahora era su padre. La rabia brotaba mientras sus ojos se llenaban de lágrimas ardientes. Él había estado huyendo de su propio padre. «¡Co! No te atrevas a acercarte a ella», gritó, temblando de ira. Pero Luis solo sonrió, un gesto que no era más que un eco de desafío. «Lo que hiciste no se puede deshacer, hijo». Y entonces, en un giro devastador, levantó la mano. Pedro, paralizado, sintió que el tiempo se detenía. Luis apuntó, no a Eduardo, sino a su propia madre que yacía en el suelo con un dolor inhumano pintando su rostro. «Quiero que ella escuche la verdad, para que sepa por qué nunca debió separarte de mí». Una ráfaga de terror recorrió el cuerpo de Pedro. La máscara de Luis quedó atrás, y frente a él estaba el hombre que había deseado conocer, pero ahora era el mismo que podía destripar su corazón en 1000 pedazos. «¡Luis, no!», gritó Mariana desde el suelo, aún entre susurros, mientras el dolor le envolvía cada palabra. Y el mundo de Pedro se fracturó en 1000 piezas. La verdad, la traición, el amor y el odio se mezclaron de tal manera que no sabía si estaba soñando o viviendo una pesadilla. Un silencio. El aire era casi tangible. Los miedos asfixiaban lo que quedaba de la esperanza. La imagen de su madre, su niño interior, la conexión con Eduardo, todo comenzó a desvanecerse, como un eco lejano perdido en el tiempo. «Todo lo que pensabas saber», murmuró Luis, su tono casi suave, pero lleno de amenazas. «Es el momento de descubrir realmente quién eres». Y con eso, el caos estalló de nuevo, dejando a Pedro y a Mariana atrapados en un mar de tormentas que apenas comenzaba a desatarse. Las palabras de Luis se deslizaban como veneno en el aire, penetrando en la mente de Pedro. La verdad estaba a punto de estallar, y el súbito estallido de un cristal rompiéndose rompió la tensión, y todo se volvió un caos. El sonido resonó en la habitación como un trueno, provocando un escalofrío que recorrió el cuerpo de Pedro. De repente, una figura apareció en la puerta trasera.
Era Valeria, la mejor amiga de Pedro. Había estado buscando respuestas, pero no esperaba encontrar esta escena. Era como si el universo le estuviera dando una última oportunidad a esta cruel realidad. ¡Corre, Valeria!, gritó Pedro, pero ya era demasiado tarde. Luis, con una sonrisa oscura, se volvió hacia ella. ¡Oh, qué sorpresa! La mejor amiga. ¿Te gustaría saber un secreto, niña? Las palabras chorreaban con una mezcla de desprecio y humor que hizo que la piel de Pedro se erizara. Valeria temblaba, mirando a Pedro con confusión, tratando de entender el horror que se desarrollaba ante sus ojos. «Luis, no», dijo Mariana con voz quebrada, queriendo proteger a su hijo. Pero su voz apenas era un susurro. Lo que Pedro no sabe es que tú también eres parte de esto. Luis sonrió, levantando una ceja, como si disfrutara de cada instante. Pedro sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿De qué hablas?», preguntó con rabia, pero su voz temblaba. «Tú y Valeria». El tono de Luis se tornó casi melodioso. «No sabes, ¿verdad? Ese secreto, que ella es parte de tu historia desde el principio». Valeria estaba pálida, como un lienzo en blanco. ¿Qué? Su voz se quebró. Las palabras se hicieron eco en el cuarto, y todo el mundo quedó congelado. Ella pertenece a este juego, al igual que tú. Eres hijo de madre. Y ella. Luis se detuvo, como si estuviera disfrutando del suspense. Ella es hija de mi socio, quien no puede ocultar sus vínculos contigo. Todo se detuvo. Pedro sintió que el aire se le iba. ¿Qué?, balbuceó. La confusión le llenaba la mente. «¡Wow! ¿Cómo es posible?». Luis miró a Valeria, una especie de deleite en su rostro oscuro. «Tú eres más que una amiga. Eres parte de la familia que nunca pediste. Esa verdad es el hilo de esta historia. Esto no solo afecta a ellos, afecta a todos». Una ola de incredulidad y miedo se apoderó de Pedro. Valeria estaba temblando, su rostro enrojecido por la angustia. «Esto no tiene sentido», gritó, lágrimas asomando en sus ojos. ¿De qué estaba hablando ese hombre? La cabeza de Pedro giraba. La conexión con Valeria, cada risa que había compartido, cada secreto que habían guardado, ahora se transformaba en un laberinto de traiciones. La imagen de Eduardo, cada promesa de libertad y cambio, se desmoronaba a su alrededor. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», preguntó, dirigiéndose a Valeria, la desesperación inundando su voz. Ella lo miró, y por un momento el tiempo se detuvo. «No sabía, Pedro. No tenía idea. Nunca me lo dijeron». Luis disfrutaba del drama, como un titiritero en su espectáculo. «La historia apenas comienza, Pedro. Eso es solo el principio. El pasado no se olvida, y cada acción tiene sus consecuencias». El clima se tornaba aún más pesado. Pedro sintió que la verdad lo ahogaba. Una furia sabia comenzaba a enraizarse en lo más profundo de su ser, mientras Luis continuaba su discurso. Una risa burlona escapándose de sus labios. «No puedes escapar de lo que eres, Pedro. Eres el hijo de Luis, la conexión que él había estado buscando. Y ahora tu destino está sellado». Pero en medio del caos, un sonido particular resonó. La puerta trasera se abrió con un golpe sordo. Una figura entró. Era un hombre alto, de mirada penetrante, que parecía conocer el desenlace de todo. Pedro sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. «No se muevan». La voz de ese hombre era grave y fuerte, generando un peso en la habitación. Era un outsider, alguien que parecía estar al tanto de la verdad
que todos ocultaban. Pedro lo miró. ¿Quién era? ¿Y por qué estaba allí? Esa pregunta se trazaba en su mente como un eco. De repente un chillido de pánico estalló en su pecho. La revelación estaba a punto de romper la cadena de su vida. Y todo en lo que había creído desde un principio se tambaleaba en la cuerda floja. ¿Fotos?, preguntó el hombre avanzando con actitud firme. El impacto de sus palabras retumbó como un trueno en los corazones de todos, y Pedro sintió que la atmósfera se volvía electrizante. Era un giro inesperado. Las palabras fotos resonaban, llevando consigo la pesada carga de secretos que estaban a punto de salir a la luz. En el rostro de Valeria había miedo, en el de Luis una osadía aterradora, y en el de Pedro una necesidad de búsqueda de respuestas que podrían cambiarlo todo. Mientras ese extraño seguía hablando, las conexiones empezaban a entrelazarse en el aire espeso. Quedaba claro que esta historia, tan enredada en secretos oscuros, estaba lejos de terminar. La última pregunta que flotó en el aire antes de que todo estallara era: ¿qué habían capturado esas fotos? Y de repente, todo se tornó incierto. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, pero las sombras que rodeaban a cada personaje se alzaban. ¿Podrían todos soportar el peso de lo que estaba por revelarse? Las conexiones que una vez parecieron simples, ahora era. El extraño dio un paso adelante, con un brillo inexplicable en sus ojos. «Las fotos», repitió, y su voz se hizo más grave. «Tienes derecho a saber la verdad, Pedro, saberlo todo». Eduardo, aún en el suelo, forcejeaba por levantarse. «¡No lo hagas!», gritó, su voz temblorosa. «No estás listo para lo que hay en esas fotos». El extraño lo ignoró. La mirada de él estaba fija en Pedro, como si todo lo que había dicho en los últimos momentos no fuera más que ruido de fondo. «Tú eres el hijo, eres el último eslabón en una cadena que ha estado quebrada demasiado tiempo». Más allá de sus palabras, Pedro sentía que el mundo se desvanecía. Todo lo que había creído, cada palabra, cada promesa, gravitando hacia un abismo oscuro. La conexión entre él y Valeria, su madre, Eduardo, Luis, todo ahora pertenecía a un rompecabezas monstruoso. «No puedo», murmuró Pedro, sintiendo un nudo en su garganta. «No puedo saber más, no puedo». Pero el extraño no le dio espacio, y de su bolsillo sacó un pequeño dispositivo. Cuando lo encendió, la pantalla iluminó la habitación. Pedro contuvo la respiración. Eran imágenes en movimiento, pero estaba seguro de que no quería verlas. «Mira, esto es solo el comienzo. Tienes que entender de dónde vienes». Cada fotograma parecía llevar la sacudida de una tormenta. Las imágenes mostraban a Mariana sonriente, pero al lado de Luis, en un lugar que no reconocía. La alegría estaba allí, pero también había sombras que rodeaban sus rostros. Un secreto palpable. La cámara giraba, y luego ¡pum! Un segundo que detuvo su corazón. La escena cambió abruptamente. Varias caras desconocidas. Momentos que nunca había vivido. Cada una revelando la verdad, creando un estruendo insostenible. La música de fondo, una melodía inquietante. «¿Qué es esto?», preguntó Valeria. Su voz, apenas un susurro. La confusión pintaba su rostro y la incertidumbre la mantenía atrapada. Justo cuando Pedro comenzó a procesar lo que veía, algo terrible sucedió. Un grito desgarrador reverberó en el aire y el hombre extraño cayó al suelo como un títere al que le habían cortado las cuerdas. La habitación se llenó de caos cuando Pedro giró la cabeza. Leonardo, su tío, emergió de la oscuridad con un arma en mano. «¿Por qué no lo dejaste, maldito?», gritó. Sus ojos ardían con furia. La escena se tornó surrealista.
como si Pedro estuviera dentro de un tornado de emociones, miedo, ira, confusión. «¡No, no, no!», Pedro gritó. Pero todo sucedió tan rápido. Leonardo disparó. Un estruendo ensordecedor, seguido de un instante de silencio sombrío. Mariana cayó al suelo, pero no fue ella quien recibió el disparo. Era el extraño. Su cuerpo permaneció en el suelo, inmóvil, y una sombra de sorpresa cruzó su rostro. Pedro sintió que el tiempo se detenía. Todo se detuvo. El hombre había venido a revelar la verdad. Y ahora yacía allí, en una piscina de sangre. Las imágenes en la pantalla comenzaron a parpadear. Y Pedro no podía creer lo que estaba viendo. «¡No!», gritó. Una oleada de pánico y desesperación lo atravesó. Se lanzó hacia el extraño, pero su cuerpo era un lienzo quieto. En el fondo, el extraño había traído consigo un laberinto de secretos. Por un instante, todo se desmoronó. El rostro de Leonardo se iluminó con una sonrisa retadora. «Todo esto es un juego, Pedro. Nunca debiste aprender la verdad». La negrura en el pecho de Pedro era opresiva. «¿Qué has hecho?», su voz tembló, un eco de la tragedia. El peso de la revelación lo golpeó con fuerza, atormentándolo con la realidad de un futuro que no esperaba. Y así, los ecos del pasado resonaban dentro de su mente, mientras una nueva verdad comenzaba a abrirse camino. La verdad. La traición y el destino. No había vuelta atrás. ¿Qué más ocultaba su familia? ¿Quién era él realmente? Las preguntas giraban sin cesar. Todo se tambaleaba a su alrededor, y en medio de la tormenta, el grito de su madre resonó en su mente. «Pedro es el hijo mío, hijo de Luis». Drogarse en el horror y perderse en la búsqueda de la verdad. La historia apenas comenzaba, pero su vida jamás volvería a ser la misma. La tensión llenaba el aire y el silencio que siguió a las palabras del extraño se sintió como un peso abrumador. Pedro miraba a Valeria y ella lo miraba de vuelta. Su rostro pálido revelaba una mezcla de confusión y miedo. La habitación, antes llena de gritos y caos, se convirtió en un tenso campo de batalla de pensamientos y emociones no expresadas. El extraño dio un paso adelante, con un brillo inexplicable en sus ojos. «Las fotos», repitió, y su voz se hizo más grave. «Tienes derecho a saber la verdad, Pedro. Saberlo todo». Eduardo, aún en el suelo, forcejeaba por levantarse. «No lo hagas», gritó su voz temblorosa. «No estás listo para lo que hay en esas fotos». Pero el extraño no le dio espacio. La mirada de él estaba fija en Pedro, como si todo lo que había dicho en los últimos momentos no fuera más que ruido de fondo. «Tú eres el hijo. Eres el último eslabón en una cadena que ha estado quebrada demasiado tiempo». Más allá de sus palabras, Pedro sentía que el mundo se desvanecía. Todo lo que había creído, cada palabra, cada promesa, gravitando hacia un abismo oscuro. La conexión entre él y Valeria, su madre, Eduardo, Luis, todo ahora pertenecía a un rompecabezas monstruoso. Murmuró Pedro, sintiendo un nudo en su garganta. «No puedo saber más. ¡No puedo!». Pero el extraño no le hizo caso y de su bolsillo sacó un pequeño dispositivo. Cuando lo encendió, la pantalla iluminó la habitación. Pedro contuvo la respiración. Eran imágenes en movimiento, pero estaba seguro de que no quería verlas. «Mira, esto es solo el comienzo. Tienes que entender de dónde vienes». Cada fotograma parecía llevar la sacudida de una tormenta. Las imágenes mostraban a Mariana,
sonriente, pero al lado de Luis, en un lugar que no reconocía. La alegría estaba allí, pero también había sombras que rodeaban sus rostros. Un secreto palpable. La cámara giraba y luego, ¡pum! Un segundo que detuvo su corazón. La escena cambió abruptamente. Varias caras desconocidas, momentos que nunca había vivido, cada una revelando la verdad, creando un estruendo insostenible. La música de fondo, una melodía inquietante. ¿Qué es esto?, preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. La confusión le pintaba el rostro, y la incertidumbre la mantenía atrapada. Justo cuando Pedro comenzó a procesar lo que veía, algo terrible sucedió. Un grito desgarrador reverberó en el aire, y el hombre extraño cayó al suelo, como un títere al que le habían cortado las cuerdas. La habitación se llenó de caos cuando Pedro giró la cabeza. Leonardo, su tío, emergió de la oscuridad con un arma en mano. «¿Por qué no lo dejaste, maldito?», gritó. Sus ojos ardían con furia. La escena se tornó surrealista, como si Pedro estuviera dentro de un tornado de emociones, miedo, ira, confusión. «No, no», Pedro gritó, pero todo sucedió tan rápido. Leonardo disparó. Un estruendo ensordecedor, seguido de un instante de silencio sombrío. Mariana cayó al suelo, pero no fue ella quien recibió el disparo. Era el extraño. Su cuerpo permanecía inmóvil, y una sombra de sorpresa cruzó su rostro. Pedro sintió que el tiempo se detenía. Todo se detuvo. El hombre había venido a revelar la verdad, y ahora su cuerpo yacía allí, en un charco de sangre. Las imágenes en la pantalla comenzaron a parpadear, y Pedro no podía creer lo que estaba viendo. «¡No!», gritó. Una oleada de pánico y desesperación lo atravesó. Se lanzó hacia el extraño, pero su cuerpo era un lienzo quieto. En el fondo, el extraño había traído consigo un laberinto de secretos. Por un instante, todo se desmoronó. El rostro de Leonardo se iluminó con una sonrisa retadora. «Todo esto es un juego, Pedro. Nunca debiste aprender la verdad». La negrura en el pecho de Pedro era opresiva. «¿Qué has hecho?». Su voz tembló, un eco de la tragedia. El peso de la revelación lo golpeó con fuerza, atormentándolo con la realidad de un futuro que no esperaba. Pero en ese instante de confusión, una nueva sombra entró en la habitación. Una figura conocida. Era Mariana, de pie, temblando, con una mirada de horror en su rostro. «¡Leonardo, detente!», gritó, su voz desgarrándose. Pedro parpadeó, sin poder entender cómo. La visión de su madre había sido un ancla en medio del caos, pero había algo diferente en ella. La angustia y el miedo se mezclaban, pero había una determinación en su mirada que lo sorprendió. Tú deberías estar en el hospital», dijo Pedro, disgustado. Su mente giraba entre la locura de lo que estaba presenciando. Mariana se acercó, temblando, pero firme. «Pedro, escucha. Hay algo que necesitas saber». Leonardo, incrédulo, retrocedió. «¿Qué quieres decir? ¿Por qué estás aquí?». «Porque ha llegado el momento de revelar la verdad sobre Luis». Su voz temblaba, pero había una fuerza que danzaba detrás de sus palabras. Entonces la revelación se desató como una tormenta. Marina dio un paso adelante. «Luis no solo es tu padre, Pedro. Él es tu hermano». El aire se heló. Cada palabra de su madre retumbó en la mente de Pedro como un eco catastrófico. Su corazón se detuvo. «No, eso no puede ser». Marina, con lágrimas en los ojos, continuó. «Todo lo que hiciste,
Todo lo que he hecho fue para protegerte. Luis es... Pero antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador rompió el aire nuevamente. Valeria se había desplomado, aturdida por la revelación. Su mirada, antes de la confusión, ahora era pura incredulidad. Una convulsión de emociones se desató. La verdad había dejado un rastro de devastación. Las conexiones entre ellos estaban a punto de cambiar para siempre, formando un laberinto de lealtades y traiciones. Mientras Pedro se tambaleaba con la incertidumbre de la revelación, lo único seguro era que todo lo que pensaba saber había colapsado en una maraña de secretos. No había vuelta atrás. No sabía si podría salir de esto intacto, y lo peor, no sabía cómo continuar. Y en medio de esa penumbra, el pasado y el futuro estaban a punto de chocar. ¿Quién eran en realidad? ¿Podrían encontrarse en medio de la nueva tormenta que su historia iba a desatar? La borrasca apenas comenzaba. La tensión llenaba el aire y el silencio se sentía como un peso abrumador. Pedro miraba a Valeria y ella lo miraba de vuelta. Su rostro pálido revelaba una mezcla de confusión y miedo. La habitación, antes llena de gritos y caos, se convertía. Las fotos, repitió, y su voz se hizo más grave. Tienes derecho a saber la verdad, Pedro. Saberlo todo. Eduardo, aún en el suelo, forcejeaba por levantarse. ¡No lo hagas!, gritó, su voz temblorosa. No estás listo para lo que hay en esas fotos. Pero el extraño no le dio espacio. La mirada de él estaba fija en Pedro, como si todo lo que había dicho en los últimos momentos no fuera más que ruido de fondo. Tú eres el hijo. Eres el último eslabón en una cadena que ha estado quebrada demasiado tiempo. Más allá de sus palabras, Pedro sentía que el mundo se desvanecía. Todo lo que había creído, cada palabra, cada promesa, gravitando hacia un abismo oscuro. La conexión entre él y Valeria, su madre, Eduardo, Luis, todo ahora pertenecía a un rompecabezas monstruoso. No puedo, murmuró Pedro, sintiendo un nudo en su garganta. No puedo saber más, no puedo. Pero el extraño no le hizo caso, y de su bolsillo sacó un pequeño dispositivo. Cuando lo encendió, la pantalla iluminó la habitación. Pedro contuvo la respiración. Eran imágenes en movimiento, pero estaba seguro de que no quería verlas. Mira, esto es solo el comienzo. Tienes que entender de dónde vienes. Las imágenes mostraban a Mariana, sonriendo, pero al lado de Luis, en un lugar que no reconocía. La alegría estaba allí, pero también había sombras que rodeaban sus rostros. Un secreto palpable. La cámara giraba, y luego, ¡pum!, un segundo que detuvo su corazón. La escena cambió abruptamente. Varias caras desconocidas, momentos que nunca había vivido, cada una revelando la verdad, creando un estruendo insostenible. La música de fondo, una melodía inquietante. ¿Qué es esto?, preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. La confusión le pintaba el rostro, y la incertidumbre la mantenía atrapada. Justo cuando Pedro comenzó a procesar lo que veía, algo terrible sucedió. Un grito desgarrador reverberó en el aire, y el hombre extraño cayó al suelo, como un títere al que le habían cortado las cuerdas. La habitación se llenó de caos cuando Pedro giró la cabeza. Leonardo, su tío, emergió de la oscuridad con un arma en mano. «¿Por qué no lo dejaste, maldito?», gritó. Sus ojos ardían con furia. La escena se tornó surrealista. «¡No! ¡No! ¡No!», Pedro gritó. Pero todo sucedió tan rápido. Leonardo disparó. Un estruendo ensordecedor, seguido de un instante de silencio sombrío. Mariana cayó al suelo, pero no fue ella quien recibió el disparo. Era el extraño. Su cuerpo permanecía inmóvil
y una sombra de sorpresa cruzó su rostro. Pedro sintió que el tiempo se detenía. Todo se detuvo. El hombre había venido a revelar la verdad, y ahora su cuerpo yacía en un charco de sangre. Las imágenes en la pantalla comenzaron a parpadear, y Pedro no podía creer lo que estaba viendo. ¡No!, gritó. Una oleada de pánico y desesperación lo atravesó. Se lanzó hacia el extraño, pero su cuerpo era un lienzo quieto. En el fondo, el extraño había traído consigo un laberinto de secretos. Por un instante, todo se desmoronó. El rostro de Leonardo se iluminó con una sonrisa retadora. Todo esto es un juego, Pedro. Nunca debiste aprender la verdad. La negrura en el pecho de Pedro era opresiva. ¿Qué has hecho?, su voz tembló. El peso de la revelación lo golpeó con fuerza, atormentándolo con la realidad de un futuro que no esperaba. Pero en ese instante de confusión, de repente, la luz principal de la habitación se apagó. Quedaron sumidos en la oscuridad. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una chispa eléctrica iluminó las sombras por un instante, y entonces el caos se apoderó de ellos. Un disparo. Pedro no sabía de dónde venía. Un grito. No supo si era de Mariana o Valeria. Las luces parpadeaban al borde de la vida y la muerte. Un segundo después, un cuerpo cayó al suelo junto a Pedro, y el grito quedó atascado en su garganta. Era Eduardo. La mirada de horror en sus ojos quedó grabada en la mente de Pedro. ¡Eduardo!, gritó, y se lanzó hacia su padre. Pero Eduardo estaba inmóvil, su cuerpo ya dormido en un silencio eterno. ¡Mátalo!, gritó Mariana, señalando a Leonardo, quien ahora se había convertido en el verdadero monstruo de su historia. Tú no tienes idea de lo que has desatado, madre. Leonardo se rió, disfrutando el espectáculo perturbador que había creado. Pero lo que no esperaban era la luz de un teléfono en la esquina de la habitación. La figura de Valeria se alzó entre la oscuridad, con su rostro iluminado y el terror reflejado en sus ojos. Y con una decisión instantánea, levantó su mano, mostrando un teléfono que había estado grabando toda la escena. «Esto no se queda aquí. No lo permitiré», susurró, y un estremecimiento recorrió a todos al darse cuenta de que las pruebas estaban a. Pedro sintió que el aire se le cortaba en la garganta. La confusión lo ahogaba, pero el peso de la traición lo golpeó con más fuerza. «Valeria, ¿qué hiciste?». Y entonces, un eco de risas resonó en la habitación. Era Luis apareciendo desde las sombras. «Todo lo que necesites para destruirte a ti mismo está aquí, hijo. Pero la verdadera sorpresa», hizo una pausa, «es que tú no eres el único que tiene secretos». El rostro de Valeria se puso pálido, y por un momento todos quedaron perplejos. «¿Qué?», murmuró Pedro, incapaz de procesarlo. «Luis, ¿qué quieres decir?», dijo Mariana, temblando. Luis sonrió, pero su mirada estaba manchada de ironía. «Es hora de revelarte todo. El juego ha cambiado». Justo en ese momento, otra figura entró por la puerta trasera. Un hombre alto desconocido, con un aire de autoridad. Y con un gesto, reveló el documento que llevaba en sus manos. El verdadero legado de esta familia no es lo que creen, sino lo que están a punto de descubrir aquí y ahora. La habitación quedó en un silencio expectante, mientras Pedro sentía que el piso se deslizaba debajo de sus pies. Todo lo que pensó que sabía estaba a punto de desvanecerse. Las preguntas resonaban. ¿Quién era él realmente? ¿Quién era Valeria? ¿Y qué secretos se ocultaban en cada rincón de su vida? Ese momento cambiaba todo, y un solo nombre brilló en la mente de Pedro. Luis. La revelación apenas comenzaba, y el camino se volvía más oscuro y complicado que nunca. La tensión llenaba el aire.
y el silencio se sentía como un peso abrumador. Pedro miraba a Valeria, y ella lo miraba de vuelta. Su rostro pálido revelaba una mezcla de confusión y miedo. La habitación, antes llena de gritos y caos, se convirtió en un tenso campo de batalla de pensamientos y emociones no expresadas. El extraño dio un paso adelante, con un brillo inexplicable en sus ojos. «¡Las fotos!», repitió, y su voz se hizo más grave. «Tienes derecho a saber la verdad, Pedro. Saberlo todo». Eduardo, aún en el suelo, forcejeaba por levantarse. «¡No lo hagas!», gritó, su voz temblorosa. «No estás listo para lo que hay en esas fotos». Pero el extraño no le dio espacio, y la mirada de él estaba fija en Pedro, como si todo lo que había dicho en los últimos momentos no fuera más que ruido de fondo. «Tú eres el hijo, eres el último eslabón en una cadena que ha estado quebrada demasiado tiempo». Más allá de sus palabras, Pedro sentía que el mundo se desvanecía. Todo lo que había creído, cada palabra, cada promesa, gravitando hacia un abismo oscuro. La conexión entre él y Valeria, su madre, Eduardo, Luis, todo ahora pertenecía a un rompecabezas monstruoso. «No puedo», murmuró Pedro, sintiendo un nudo en su garganta. «No puedo saber más, no puedo». Pero el extraño no le hizo caso, y de su bolsillo sacó un pequeño dispositivo. Cuando lo encendió, la pantalla iluminó la habitación. Pedro contuvo la respiración. Eran imágenes en movimiento, pero estaba seguro de que no quería verlas. «Mira, esto es solo el comienzo. Tienes que entender de dónde vienes». Las imágenes mostraban a Mariana sonriendo, pero al lado de Luis, en un lugar que no reconocía. La alegría estaba allí, pero también había sombras que rodeaban sus rostros, un secreto palpable. La cámara giraba y luego ¡pum! Un segundo que detuvo su corazón. La escena cambió abruptamente. Varias caras desconocidas, momentos que nunca había vivido, cada una revelando la verdad, creando un estruendo insostenible. La música de fondo, una melodía inquietante. «¿Qué es esto?», preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. La confusión le pintaba el rostro, y la incertidumbre la mantenía atrapada. Justo cuando Pedro comenzó a procesar lo que veía, algo terrible sucedió. Un grito desgarrador reverberó en el aire, y el hombre extraño cayó al suelo, como un títere al que le habían cortado las cuerdas. La habitación se llenó de caos cuando Pedro giró la cabeza. Leonardo, su tío, emergió de la oscuridad con un arma en mano. «¿Por qué no lo dejaste, maldito?», gritó. Sus ojos ardían con furia. La escena se tornó surrealista. «¡No, no, no!», Pedro gritó, pero todo sucedió tan rápido. Leonardo disparó. Un estruendo ensordecedor, seguido de un instante de silencio sombrío. Mariana cayó al suelo, pero no fue ella quien recibió el disparo. Era el extraño. Su cuerpo permanecía inmóvil, y una sombra de sorpresa cruzó su rostro. Pedro sintió que el tiempo se detenía. Todo se detuvo. El hombre había venido a revelar la verdad. Y ahora, su cuerpo yacía allí, en un charco de sangre. Las imágenes en la pantalla comenzaron a parpadear, y Pedro no podía creer lo que estaba viendo. «¡No!», gritó. Una oleada de pánico y desesperación lo atravesó. Se lanzó hacia el extraño, pero su cuerpo era un lienzo quieto. En el fondo, el extraño había traído consigo un laberinto de secretos. Por un instante, todo se desmoronó. El rostro de Leonardo se iluminó con una sonrisa retadora. «Todo esto es un juego, Pedro. Nunca debiste aprender la verdad». La negrura en el pecho de Pedro era opresiva. «¿Qué has hecho?», su voz tembló.
El peso de la revelación lo golpeó con fuerza, atormentándolo con la realidad de un futuro que no esperaba. Pero en ese instante de confusión, de repente, la luz principal de la habitación se apagó. Quedaron sumidos en la oscuridad. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una chispa eléctrica iluminó las sombras por un instante. Y entonces, el caos se apoderó de ellos. Un disparo. Pedro no sabía de dónde venía. Un grito. No supo si era de Mariana o Valeria. Las luces parpadeaban al borde de la vida y la muerte. Un segundo después, un cuerpo cayó al suelo junto a Pedro, y el grito quedó atascado en su garganta. Era Eduardo. La mirada de horror en sus ojos quedó grabada en la mente de Pedro. ¡Eduardo!, gritó, y se lanzó hacia su padre. Pero Eduardo estaba inmóvil, su cuerpo ya dormido en un silencio eterno. ¡Mátalo!, gritó Mariana, señalando a Leonardo, quien ahora se había convertido en el verdadero monstruo de su historia. Tú no tienes idea de lo que has desatado, madre. Leonardo se rió, disfrutando el espectáculo perturbador que había creado. Pero lo que no esperaban era la luz de un teléfono en la esquina de la habitación. La figura de Valeria se alzó entre la oscuridad, con su rostro iluminado y el terror reflejado en sus ojos. Y con una decisión instantánea, levantó su mano, mostrando un teléfono que había estado grabando toda la escena. «Esto no se queda aquí, no lo permitiré», susurró, y un estremecimiento recorrió a todos al darse cuenta de que las pruebas estaban ahí. Pedro sintió que el aire se le cortaba en la garganta. La confusión lo ahogaba, pero el peso de la traición lo golpeó con más fuerza. «Valeria, ¿qué hiciste?». Y entonces un eco de risas resonó en la habitación. Era Luis, apareciendo desde las sombras. «Todo lo que necesites para destruirte a ti mismo está aquí, hijo. Pero la verdadera sorpresa», hizo una pausa, «es que tú no eres el único que tiene secretos». El rostro de Valeria se puso pálido, y por un momento todos quedaron perplejos. Murmuró Pedro, incapaz de procesarlo. «Luis, ¿qué quieres decir?», dijo Mariana, temblando. Luis sonrió, pero su mirada estaba manchada de ironía. «Es hora de revelarte todo. El juego ha cambiado». Justo en ese momento, otra figura entró por la puerta trasera. Un hombre alto, desconocido, con un aire de autoridad, y con un gesto reveló el documento que llevaba en sus manos. «El verdadero legado de esta familia no es lo que creen, sino lo que están a punto de descubrir aquí y ahora». «¿Qué estás diciendo?», interrumpió Pedro, la ansiedad girando en su estómago. El hombre se aclaró la garganta. «Ustedes no son lo que piensan ser. Existe un legado oculto, una conexión inesperada, y esta conexión implica una figura que permanece en las sombras de sus vidas». El tiempo pareció detenerse. Pedro sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Una conexión? ¿Quién más estaba involucrado? Las imágenes comenzaban a girar en su mente, cada pieza del rompecabezas desgarrando su entendimiento. «Soy un investigador y he seguido el rastro de su familia. Cada uno de ustedes tiene un papel que jamás imaginaron. No solo son familia, están atados a una herencia que podría cambiar el rumbo de todo». Pedro sintió que su corazón palpitaba en un ritmo frenético. «¿Un legado? ¿Qué significa eso?». El hombre se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que lo aterrorizó. «Uno que involucra líneas de sangre que se cruzan y que han permanecido ocultas por décadas. Luis, no es solo tu hermano». Silencio. La mente de Pedro comenzó a girar. «¿Qué? Ustedes son parte de un juego más grande, un conflicto que ha estado en curso por generaciones». El hombre tomó un respiro profundo. «Ustedes son descendientes de una dinastía en la que las verdades han sido manipuladas y el poder reclamado.
Las palabras golpearon a Pedro como un manotazo. ¿Una dinastía? ¿Qué diablo significaba eso? Todos los lazos, toda la historia se volvieron un caos incomprensible. Y hay alguien más que debe entrar en esta historia. Alguien que ha estado oculto del mundo, esperando el momento para entrar y reclamar lo que le pertenece. Dijo el extraño, y por un segundo, todos tragaron saliva, empapados de la inquietud y la inminente revelación. De repente, el ruido de un motor rugiendo interrumpió la noche. El hombre de la autoridad se giró hacia la ventana con sorpresa. Y mientras la luz de un auto iluminaba la habitación, Pedro sintió una sensación extraña, un presagio aterrador. La puerta se abrió de golpe, y una figura apareció. Una mujer vestida elegantemente, con una sonrisa en el rostro. «Hola, queridos», dijo con una voz melodiosa que contrastaba con la tensión en la habitación. «He llegado justo a tiempo para casa». Todos se quedaron boquiabiertos. Pedro sintió un frío helado recorrer su columna. Era demasiado para asimilar. La mujer, con la misma mirada de Mariana, el mismo aire de familiaridad que lo hizo tambalearse. «Mamá, ¿quién es ella?», preguntó Valeria, el terror meciéndose entre sus palabras. La mujer hizo una pausa, y una risa suave escapó de sus labios. «Ah, Pedro, es hora de que descubras la verdad. Tu madre, Luis, todos ustedes son mis hijos». El mundo se detuvo. La revelación más abrumadora se proyectó como un destello. Luis, Mariana, ¿sus hijos? Todo lo que pensaron que conocían se desvanecía y un nuevo caos se tejía en el aire. Con un pitido ensordecedor, el automóvil se apagó, pero el sonido del corazón de Pedro resonaba en sus oídos. Y mientras la figura continuaba hablando, la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿quiénes eran en realidad? La habitación se llenó de confusión, mientras la revelación de la mujer se asentaba. La conexión entre ellos era indiscutible. Pedro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Sus hijos? ¿Luis y él? Todo lo que había creído se desmoronaba en un instante. «Espera», la voz de Pedro tembló. ¿Realmente eres nuestra madre?» La mujer, con la luz iluminando su rostro, asintió lentamente. «Soy yo, Pedro. He estado observando cada paso que has dado». Pero había secretos que nadie debía conocer. Mariana, aunque sorprendida, se acercó. «Siempre quise protegerte, hijo. La familia tiene un precio bajo la sombra de Luis». Pedro miró a Leonardo, su tío, que no sabía si reír o llorar. «Esto es una locura. Todo lo que hemos vivido fue una mentira». «No, no fue una mentira. Fue una protección», intervino la mujer. «Siempre supe que algún día tendrías que conocer la verdad. Esta familia está marcada por decisiones que han dejado huellas profundas». Valeria, paralizada entre el miedo y la confusión, alzó una mano. «¿Y qué hay de mí? ¿Es esto una broma cruel? Soy una parte de todo esto, pero no sé cómo encajo». Las palabras de Valeria resonaron en la habitación y lo que parecía un caos se tornaba en la espiral de una historia que nunca pensaron vivir. Todo se detuvo cuando el hombre desconocido, que también había estado en la escena, habló, cortando la tensión con su voz firme. «Debemos unirnos para enfrentar lo que se aproxima. Los secretos nunca quedan enterrados para siempre». El eco de su voz hizo caer el silencio sobre todos. Tan pronto como miraron hacia la puerta, un grupo de hombres irrumpió. Pedro sintió que el aire se le escapaba. Su mirada se encontró con la de Eduardo, aún en el suelo, quien levantó una mano temblorosa. «¡No!», gritó de inmediato Pedro, corriendo hacia él. «No puedes irte así». Sin embargo, era demasiado tarde.
Eduardo llevó su mano a su pecho y exorbitó un último aliento. Pedro se detuvo en seco, el rostro de su padre desvaneciéndose en sus recuerdos. Era inaudito, y el frío de la traición y el dolor lo atrapó en un ancla pesada. Pedro ahora necesita ser el hombre de esta familia, susurró Mariana, entre lágrimas. Tienes un papel que jugar y una verdad que enfrentar. El hombre misterioso sonrió y todos dieron un paso atrás. Algunos llaman a esto un final, pero es el comienzo de algo más. Ahora sabes lo que debes hacer. ¿Qué está pasando?, gritó Valeria, pero su voz se perdió en el caos, cada vez más infernal. Mientras el ruido subía de tono, Pedro sintió que cada fibra de su ser crujía bajo la presión. No sabía si estaban en una película de terror o enfrentando su propia tragedia. Pero una cosa era cierta: lo que estaba empezando era apenas un eco de todo lo que estaba por venir. La familia está a punto de entrar en la guerra. Ustedes son parte de la historia y como tal deben luchar, dijo el extraño, con un destello en sus ojos. Mientras la noche se tornaba más oscura, Pedro miró a Valeria. Sabía que los próximos días serían interminables. Las decisiones que tomaran formarían sus destinos. Y aunque cada paso estaría lleno de incertidumbres, el fuego de la verdad nos unía, forjando el camino hacia lo desconocido. De repente, la luz comenzó a parpadear, marcando el final de su encuentro. Los ojos de cada uno se encontraron, buscando la determinación necesaria. Y mientras el peligro acechaba, algo comenzó a cambiar en el corazón de Pedro. Él podría ser el faro que guiara a su familia. Era el momento. La luz se apagó, y con ello, el futuro se llenó de promesas. Es ahora o nunca. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que se avecinan. Aplasta ese botón me gusta ahora. Tu apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a que sigamos creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Quiero leer todo lo que piensas. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta historia asombrosa. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No es